a todos, ¿cómo están? Aquí vamos de camino ya a un viaje muy esperado. Tengo mucho tiempo queriendo hacer esto. Es más que nada terminar lo que empecé hace ahora ya un par de años allá en Moab. Pero ahora voy con más tiempo, voy con una moto diferente que me va a permitir meterme por lugares un poco más complicados o me va a dar acceso a mejores vistas. No sé, voy a tener más opciones con esta moto que con la que traje la otra vez. Ahora vamos llegando a Astoria. Estamos en el Freeway 101. Salí de Federal Way. Tengo ya un par de horas de camino. La meta hoy es llegar hasta Brookings. Brookings es un pueblo casi en la frontera de California, en el estado de Oregon. O sea, estoy agarrando toda la 101 y el 1, todo hacia el sur. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la costa de California. Anoche no llegué bien cansado, llegué bien tarde. Ya estaba bien oscuro, lloviendo. Y la verdad ya no quise hacer nada. De todos modos no había nada que ver. Los lugares que estaban un poco interesantes, les tomé fotos, les grabé poquito. Me tocó un pedazo de buena costa de Oregon, pero ya estaba oscuro y no podía ver nada. Entonces decidí seguir hasta mi destino final de anoche, mi primera noche, que por cierto era un área de descanso que en línea decía que estaba abierto, pero cuando llegué no había nadie, estaba cerrado. Pero de todos modos me quedé. Era muy tarde, estaba muy cansado, ya no me quería ir a ningún lado. Y no llegó nadie hasta me salí a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. No, eran las 5:30 de la mañana. Y me salí y ahora tengo una hora y poquito manejando. Y ya entramos en California. Mira nomás la costa, qué bonito. Ok, ahora vamos a otra área de descanso que está pues ya casi saliendo de California. Va a estar como a 3-4 horas de Lake Havasu en Arizona. El GPS me dice que son 9 horas y media de camino, pero pues ayer me decía que 8 y me tardé como 12-13 horas en las paradas y en lo que voy más despacio por lo del trailer y todo. Entonces yo pienso que voy a llegar, ahí me dice a las 3:30 de la tarde, pero yo pienso que voy a llegar como a las 6-7 de la tarde. Aquí un poquito más tarde del amanecer, pero aquí en Lake Havasu State Park. Me tuve que quedar aquí porque anoche se vino una tormenta leve de viento y de lluvia y no me pareció muy
prudente ir a un lugar donde no conozco, que está por tierra, está en medio de montañas y todo, y no, mejor me quedé aquí una noche, llené el tanque de agua, agarré provisiones y todo. No les había enseñado mi equipo. Aquí está la trailer, casa rodante, caravana. Aquí está la moto que voy a usar estos días, la troca, una KTM 530. Ahí está el lago, allá está California. Está muy bien este parque. Les enseño un poquito por adentro la trailer. Bueno, pues aquí está el interior. Tiene más o menos de storage para guardar cosas. Está la cama toda revuelta. Está el sofá, un sink, cocina con horno, microondas, refrigerador, el comedor. Esto se hace cama. Aquí hay unas camas literas que no se ve, pero no quiero que se vea porque es un desmadre. El baño está ahí atrás con ducha, un sink y sencillo. Tan sencilla la tela, pero hace lo que debe de hacer. Bueno, hasta ahora me está gustando el lugar, a ver qué pasa. Ahora nos vamos a acampar a Craggy Wash, se llama. Y vamos a andar en moto por aquellas montañas. A ver, déjame salgo por aquí. Espérame. Ahí van. Ok, por aquí se sale. Ok, que hacía bastante viento. Aún ahorita hace un poco de viento, pero anoche estaba más fuerte. Y luego como a las 7:30 de la noche empezó a llover. Iba a llover la gran parte de la noche. Entonces vine aquí al parque, según yo, a llenar el tanque de agua fresca. Y me dijo el señor, dice, bueno, pues por llenar el tanque son $20. Me dice, ¿dónde te vas a quedar? Ya le expliqué. Y me dice, ¿por qué no te quedas aquí? Dice, por $5 más te puedes quedar la noche. Y dije yo, pues sabes qué, es buena idea. Aquí ya pensé yo, dije, no me quiero meter en un lugar donde no conozco, que va a estar de tierra, va a haber huecos, va a haber yo qué sé qué va a haber. Y tengo que buscar un lugar que esté disponible. Dije yo, bueno, me voy a quedar aquí antes de que me agarre la noche. Y mañana en la mañana nos vamos para allá, para Craggy Wash. Entonces lo que estoy haciendo, ahora voy directamente a Craggy Wash. Next right. Nos estamos acercando a nuestro destino. Está pasando el aeropuerto. Bueno, si vienes de Lake Havasu City hacia el norte, está pasando el aeropuerto. Luego la primera entrada que hay, ahí es Craggy Wash. Y aquí al norte de esta hay 2 o 3 más lugares que se puede meter, pero está más pequeños, está más cortos. Este camino está bastante largo, hay bastantes millas donde te puedes meter y buscar dónde acampar. Aquí se ve algo de gente, nomás que yo había visto un letrero que dice que no se puede acampar hasta pasar 1 milla de camino. Entonces no sé por qué esta gente está aquí. A ver qué pasa. Aquí con cuidado porque el camino está medio destrozado. Ya ves, 1 milla adelante, Craggy Wash Camping, 14 días límite.
Ahora sí, primer paseo en moto de este viaje. Voy a dar un recorrido por un... Ay, se me está aflojando la bolsa, espérame. Ok, un recorrido de, bueno, de ida como 45 minutos me dice el mapa. Al terminar vamos a comer lonche en un lugar que se llama Bunker Bar. Está aquí en el medio de, bueno, desierto, digamos que es esto, ¿no? A ver si me da hambre, porque estos días no me ha dado mucha hambre. Por aquí todavía hay, este es el final del área de campamento, ya no hay muchos lugares por aquí, ya mucha gente no viene para acampar aquí y este camino se va a hacer un poco más inaccesible para caravanas, para RVs. Aquí más que nada es para venir en cuatrimotos o en moto. A ver, ya por aquí, ¿quién viene por aquí en su RV? Tienes que seguir el carril porque te metes por el medio, se empieza a mover esta cosa. Pero les digo algo, esta moto muchísimo mejor para hacer estos caminos que la otra, que la BMW que tenía a 850 o que la Africa Twin. Las dos lo pueden hacer, pero esta es mucho más ligera. Tengo mejores llantas para este tipo de terreno que tenía la otra vez. En general, más fácil y se disfruta más, la verdad. Este camino parece un lavadero, una tabla de lavar, pues, ¿cómo se le llama? Washboard. Me subí mucho a la orilla y se me resbaló. Caray, está medio feo aquí. Con el freno de atrás resbala mucho. ¿Qué les digo? Esta es la primera vez que traigo esta moto por unos caminos así. Tengo apenas un par de meses con ella. La he manejado un poco ya en Seattle, un par de días que no llovió, pero en carretera, nunca por aquí. Entonces todavía le estoy agarrando la maña.
Pero pues vi esta, me gustó y estaba a buen precio, entonces dije yo, bueno, pues ahí soy. El camino está medio feo. Wow, la verdad que está medio feo esto. ¿Qué pasó? ¿Me pasé? No, que me metí por un camino más jodido. Debí de haber girado. Bueno, ahí voy llegando. Tengo un edificio abandonado aquí.
bar. Música en vivo. Ay, ay, ay. No traje cachucha. Qué pendejo. Destination is on the left. Where'd you leave your spaceship at? Oh, just over here. Okay. $36. ¿Sabes cómo se pone? Acá tienen juegos para los niños, tienen de todo. Está carito. Bueno, pues una experiencia más ahí en el bar. Carito, unas papas, una hamburguesa y una soda, $26. Para acabar de terminar siguen los problemas. Ahora que venía en el freeway, como uno de los luces de señalamiento de atrás está cerca del escape, se me derritió, se quemó. Y ahora que venía a prender la moto, no jaló para prender la moto acá el botón. Tuve que prenderla con la pata. Lo bueno que prendió. Así es que ahora tengo que ir ahora que regrese a investigar a ver qué es lo que pasa ahí. A lo mejor ahora que se quemó la luz hizo contacto con cables o algo, pero total que siempre hay algo. Me meto por aquí porque no traigo luces. A ver si salgo por acá. Se me hace muy largo por aquí. Mejor me voy a meter a la carretera. Ni modo.
Esa subida estuvo brava.